marcarle caminos. Bueno, continuamos con el tema de la parte teórica, ¿sí? Ya hemos visto toda la parte del cinturón escapular y vamos a entrar a la parte de fracturas, ¿sí? Fractura de húmero proximal. Una de las más comunes, más que todo en mujeres de gran edad por el tema osteopenia. Una caída simple produce este tipo de fracturas. Se van a ir dando cuenta que se produce en varios fragmentos, ¿sí? Esto es troquíter, esto es parte del troquín, este es el cuello, ¿cómo se llama este cuello? Quirúrgico. Tiene un cuello que empieza a tocar. Ahora les voy a mostrar. ¿Por qué les voy mostrando esto? Porque para poder explicarles la clasificación, ¿sí? Entonces, tienen predilección en las mujeres, 2 a 1, tema de osteoporosis. El mecanismo es muy sencillo, es una caída sobre la mano, ¿sí? Clínica es dolor, impotencia funcional, posición en cabestrillos. El paciente siempre llega con esta forma, por eso decirles, y repito, diferenciar de lo que viene a ser una luxación del numeral posterior, ¿sí? Y hay un signo que a veces da causa de alarma a veces en los pacientes o quien los revisa le da un poco de temor. El signo de Henneke, ¿qué quiere decir? Es una equimosis en la cara interna y en todo lo que es en la parrilla costal, ¿sí? Se nota todo el sangrado y a veces es masivo, o sea, no masivo, perdón, sino bastante notorio y piensan que tienen fracturas costales, entonces es algo así, pero los que ya saben que es el signo de Henneke, ¿sí? Bueno, siempre evaluar la parte neurológica cuando llega este tipo, ¿sí? Más que todo lesión axilar, simplemente con la sensibilidad lateral. Como se van dando cuenta, este tipo de fracturas casi siempre viene casi con minutos, o sea, 2 o más fragmentos, ¿sí? Por ese motivo, hay un tipo que les arruinó otra vez la vida, ¿sí? Que es NIR, porque creó su clasificación para poder entender y ver cuál sería el tratamiento apropiado para este tipo de pacientes. No les voy a pedir que sepan todo el conjunto de lo que es NIR, pero por lo menos que entiendan algo, ¿sí? Y clasificó esta fractura tomando en cuenta el desplazamiento de algunos de los fragmentos que tiene que ser mayor a 1 centímetro o una angulación mayor a 45 grados. Y tomó los 4 segmentos importantes de este hueso, que viene a ser el cuello anatómico, ahí lo tiene dibujito, el cuello quirúrgico, el troquín y el troquíter, ¿sí? Todas son las prominencias en ese sector. Y como han visto en las imágenes anteriores, casi siempre hay 2 o 3 fragmentos. Entonces, toma en cuenta el fragmento desplazado. Un ejemplo, se ve la misma fractura hace un momento, una fractura del troquíter, de velocidad mayor, ¿sí? Más una fractura de cuello anatómico, pero ¿qué es lo que está más desplazado? Es el troquíter. Entonces ahora es una fractura a 3 fragmentos, porque está el troquíter, el cuello anatómico y la cabeza, una fractura a 3 fragmentos del troquíter. ¿Se entiende? O sea, se habla al fragmento más desplazado. No les voy a preguntar, así que no se preocupen, por lo menos para que hayan escuchado. Si les hago una pregunta de clasificación de NIR, ¿qué toma en cuenta? Desplazamiento mayor a 1 centímetro, angulación a 45 grados y las tuberosidades, cuello anatómico, cuello quirúrgico y hueso, ¿sí? No les voy a dar más, no les voy a preguntar tan profundo por si acaso, pero por lo menos para que lo tengan en el tema en cuenta, que lo van a escuchar alguna oportunidad, ¿sí? ¿Cómo hago la evaluación? Normalmente una AP y lateral, ¿sí? Como siempre pedimos AP y lateral. A veces es difícil hacer la lateral a este tipo de pacientes por la movilidad, le va a costar. Se pide, si no, un perfil transtorácico. ¿Qué pasa? El paciente levanta el otro brazo, ¿sí? Y le sacan transtorácico. O sea, es más difícil de ver, pero por lo menos podemos ver si hay un desplazamiento anteroposterior, ¿sí? Si tengo sospechas o más dudas, puedo pedir una tomografía y al final una resonancia pensando en lesiones ligamentales. Pero con eso ya estamos suficientes. Tratamiento en gran parte de esto es quirúrgico, ¿sí? Hay que tratar de reponer este tipo de fracturas. Y ahí se colocan placas, tornillos, etcétera, etcétera, etcétera. No tanto acá, pero tal vez sí en Brasil se usa también la prótesis de hombro, ¿sí? Acá no es poco comercial o la verdad es casi nadie la coloca.
prótesis de hombro en algún tipo de fracturas. Como se dan cuenta, producen fracturas con minuta, difícil de armar y ya requieren directamente prótesis de lo que viene a ser hombro. Se las comento y se las muestro porque tal vez en Brasil se haya más funcionalidad. Acá hay poco conocido. Bueno, estos son las diferentes técnicas quirúrgicas. También se puede hacer con diferentes lazadas de alambre de acuerdo a la lesión que puede presentar. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones? Lesiones nerviosas, vasculares, rigidez y dos cosas importantes: la osteonecrosis y la pseudoartrosis. ¿Por qué? Porque está en un segmento proximal y si la lesión es a nivel tipo vascular, no le llega circulación a la cabeza y se produce una osteonecrosis, ¿sí? Por falta de circulación. Acá les tengo un ejemplo, ¿sí? De una paciente la cual tuvo una fractura, ¿sí? Fue tratada quirúrgicamente con una reducción y fijación con clavijas, quedando en una posición anatómica buena, ¿sí? Pero al año, después de retirar, vean, tiene una cabeza simétrica. A los 9 años se produjo una osteonecrosis, ¿sí? Se produjo secuelar a este tipo de fracturas, pese a que quedó muy bien, pero se produjo una osteonecrosis. ¿Pero qué sucede? Como se logró la altitud y la posición adecuada, tiene las tuberosidades, entonces es una necrosis cefálica, pero tiene el manguito rotador íntegro, o sea, tiene todo este manguito rotador íntegro. Y al tener todo eso, tiene una buena posición y una función completa e indolora. ¿Qué le es en este paciente? Nada. Pese a que ves una imagen así, este paciente mueve, tiene la movilidad suficiente, entonces no requiere ningún otro tipo de tratamiento, ¿sí? A veces la naturaleza nos ayuda mucho a esto. Bueno, es otra cosa infecciosa. Esto no. Es una osteonecrosis netamente por vascularización. ¿Por qué se produce? Se produce eso. Ya cuando llegamos a fracturas de cadera, y les voy a explicar igual, más aún en las fracturas mediales de cadera se produce la osteonecrosis, por eso son las famosas prótesis. ¿Sí? Pasamos a las fracturas diaficiales de húmero. Como cualquier hueso largo, las clasificaciones son las mismas que ya hemos hablado, según las partes blandas asociadas, según la clase de fractura, según la localización y según todo, ¿sí? Según la O, ya lo tienen, ya todo eso ya lo hemos visto. Bueno, normalmente caídas de altura, accidentes de tránsito, los diferentes mecanismos, mecanismo directo, torsión, todo lo normal, ustedes van bien. La clasificación, según lo que les decía, también podemos clasificarla en lo que viene a ser alta, media o baja, de acuerdo a la localización. Esto probablemente sí se los pregunte de acuerdo a los desplazamientos, más que todo para que ustedes vayan entendiendo en diferentes lugares por qué se desplaza y hacia dónde se desplaza cada tipo de fractura. Acá se los dejo para que ustedes estudien, ¿sí? Porque si se dan cuenta, influye de acuerdo a las inserciones musculares. ¿Por qué tracciona esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Eso para que estudien, hacemos un paso para que vayamos bien. Bueno, entonces tenemos los diferentes mecanismos, directo, indirecto, o en fracturas patológicas, ya sea un hueso osteoporótico o puede ser un hueso tumoral. Esto se los muestro, esta imagen, porque me interesa algo. ¿Sí? ¿Qué creen que es eso rojito? ¿Quién cambia? ¿Alguien dijo? ¿Escucharon? Parte de la arteria nutricia. ¿Qué es eso rojito? ¿Alguien que sepa leer? Entonces, este es el nervio radial, ¿sí? Esta imagen se las muestro porque si se dan cuenta, el nervio radial rodea este hueso, o sea, le da una circunferencia. Entonces, ¿cuál es la lesión nerviosa más común en una fractura diaficial de húmero? La lesión del nervio radial. ¿Qué es lo que tengo que ver en este paciente para evaluarlo en ese momento que llega? Sensibilidad. No. La movilidad de... No, sensibilidad también, ¿no? Pero de...
¿De qué? ¿Pero qué movilidades? ¿Ah? Lo mismo, sí. ¿Qué nervio se puede lesionar? Radial, mediano, comital, todos se van a poner. ¿Qué movimiento? ¿Qué inerva el nervio radial? Las tres ramas terminales del plexo braquial. Extensión, dorsiflexión. Esto es lo que hace. La mano caída es el nervio radial. Entonces el paciente no puede hacer esto. Nervio mediano, estos tres, más la cara interna, y cubital, es esto. ¿Sí? O sea, eso acuérdense siempre, la parte básica. ¿Sí? Bueno, entonces acá tienen las clasificaciones: clasificación AO, según las partes blandas asociadas, cerrada o expuesta, de acuerdo a la localización, que es alta, media, baja. Normalmente las de tercio y medio son las que van a producir la lesión del nervio radial, ¿sí? Las diferentes grado de dominación, clasificación AO, ya lo hemos visto, ¿sí? Bueno, todo esto, acá les coloco varias imágenes, ¿sí? Se dan cuenta, este es un hueso tumoral que también va a producir una fractura. Acá es pequeño, pero se nota, esta es una fractura alta por un quiste óseo. Entonces son varias imágenes. Eso a mí lo que me interesa es que cuando vayan estudiando vean las imágenes, las radiografías que les coloco ahí, ¿sí? ¿Cuál es la clínica? Dolor, impotencia funcional, tumefacción, aumento de volumen, dificultad de la movilidad. Paciente siempre o casi siempre llega en esta posición, ¿sí? Bueno, acortamiento, deformidad y evaluar las lesiones asociadas. Ya pueden ser cutáneas si es una fractura expuesta, ¿sí? Si es una lesión vascular, normalmente la lesión es en la arteria humeral. La lesión vascular, de un 2 a un 18%, eso es un porcentaje alto, se produce este tipo de lesiones. Bueno, ¿por qué evaluar antes? Porque después del procedimiento quirúrgico, igual al hacer el procedimiento, se puede producir la apraxia de este nervio, ¿sí? Síndromes compartimentales es más raro, más que todo en las lesiones de antebrazo es más común el síndrome compartimental, ¿sí? Pero puede suceder. Interposiciones musculares, ¿qué músculo es el que se interpone en este tipo de fracturas? Más que todo cuando es algo bajo, es el braquial anterior, ¿sí? Y siempre ver el tema de las lesiones asociadas, ¿de acuerdo? Si es un traumatismo de alta energía, ver, como les decía, muchas veces nos vamos como caballos de carrera a ver la fractura y nos olvidamos de lo de otros segmentos. Entonces hay que también evaluar, y más aún, las lesiones o luxaciones glanomerales superiores, ¿sí? Tratamientos, normalmente si no hay desplazamientos es quirúrgico, y si no, en primera instancia se pueden hacer los tratamientos conservadores. Yeso colgante, porque mantiene una tracción, ¿sí? Esta es una inmovilización tipo brace. Si alguien se anima y en vez de hacer un braquio palmar hace una pinza de azúcar o yeso en U, perfecto, vamos a evaluarlo también. Algún grupo el que quiera, o el braquio palmar, cualquiera de los dos me van a traer, solo uno por cada síntoma, ¿sí? Bueno, esa es otra forma de inmovilizar lo que es fractura de diafisaria de húmero, ¿sí? Estos son los diferentes tratamientos y es la diferente evolución dentro de todo esto, ¿sí? Otro tipo de fracturas, oblicuos, espiroides, y para que vayan viendo muchas más imágenes. A mí me interesa que aprendan las imágenes, ¿sí? Los tratamientos quirúrgicos ya son placas, tornillos, clavos endomedulares, hay diferentes cosas, ¿sí? Pero este hueso tiene una también complicación, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones agudas de todo el tipo de fracturas? ¿Cuáles son? Agudas. Complicaciones agudas. Síndrome compartimental, lesión vasculonerviosa, lesión de partes blandas, todo lo que hemos hablado, para que entiendan. Esas son complicaciones agudas. ¿Y las complicaciones crónicas? Pseudoartrosis, retardo de consolidación viciosa. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando pasó eso? Después de un año. ¿Por qué pasó eso? No.
se hizo por falta de vascularización una pseudoartrosis. El paciente movía todo eso, todo perfecto, pero era la placa que mantenía, hasta que en algún momento la placa sufre, o sea, un desgaste, o sea, se cansa, digamos, y se rompe. Normalmente cuando hay un material quirúrgico roto es por pseudoartrosis. Pero esas placas pueden ser de titanio, ¿no? Pueden ser de titanio y acero quirúrgico. Lo más usado es acero quirúrgico. Pero si fuera de titanio no había mismo. Bueno, puede suceder eso. ¿Puede? Claro, porque si te das cuenta es como que todo el tiempo esté forzando este fierro. En algún momento, o sea, intente doblarlo todos los días. En algún momento el fierro va a ceder y se va a romper. O sea, es como que se va a ir desgastando poco a poco. ¿Sí? Puede que pase en un año, o puede que pase en 3 años o 4 años. ¿Sí? Pero eso es lo que sucede muchas veces. Entonces, pero para que eso pause, el paciente no fue a control, nada de eso, ¿no? No, es que de acuerdo al tema de consolidación, puede que haya decidido no volver a ir después del segundo o tercer mes. Puede suceder. ¿Sí? Ahora sí, ahí pasa. Ahora tenemos un paciente que tiene pseudoartrosis de tibia, que tuvimos que retirar el material, tomarle muestra, ver que no está infectado, y recién en 2 semanas, después de que vuelva, tenemos que volver a hacer con el injerto, tomar el injerto y volver a intentar para que se consolide. ¿Sí? Operar en otro lado y lamentablemente tuvo una mala evolución. Bueno, más radiografías y más radiografías. Eso es, les doy un pantallazo más largo en esa parte de huesos largos porque se aplica a todos: antebrazo, fémur, tibia y peroné, ¿sí? Para que tengan esa idea. Luxación de codo, una de las segundas que se luxa más que todo, bueno, es esta. La división y la clasificación es muy sencilla, de acuerdo al segmento distal y hacia dónde se va ese segmento distal, ¿sí? Si el olecrano se va hacia adelante, es luxación anterior; si se va hacia atrás, luxación posterior; si se va hacia adentro, luxación medial; si se va lateral, luxación lateral; si se mete entre los dos huesos, se llama divergente, ¿sí? Ahora les voy a mostrar dentro de todo eso. Como ven, es una división. Y la más común es la luxación posterior. ¿Por qué? Sencillo. Caigo, pongo mi mano y la fuerza va hacia de esta forma. Mi brazo va para adelante y el otro va para atrás. Entonces, normalmente la luxación posterior es la más común. ¿Sí? Bueno, y la que puede ser simple, porque puede haber la luxofractura. Fracturarse en parte del olecrano, fracturarse la apófisis coronoides, o el momento de salir, fracturar lo que es la cúpula radial. O sea, todo eso puede fracturar. O el mismo húmero puede fracturar lo que es el cóndilo, ¿sí? Que es el capitelo, llamado capitelo, ¿sí? O en niños arrancar lo que viene a ser los cóndilos, epitróclea y epicóndilo, ¿sí? Clínica, dolor, impotencia funcional y todo lo demás. Tratamiento, reducción. ¿Cómo se hace esto? Mediante tracciones. Necesitas alguien que esté traccionando para arriba o colgarlo de cierta forma, uno que te tire para este lado, y ya el que va a acomodar tiene que saber hacia dónde está desplazado y con un movimiento reducirlo y acomodarlo. ¿Sí? Sencillo, eso es luxación de codo. No es lo que me interesa que aprendan. Siempre acordarse, diferenciar una luxación de un esguince. No quiero escuchar que me digan, es una simple luxación. Luxación es grave, no es un esguince, no es lo mismo. Codo de niñera, pronodoloroso, es muy común, ¿sí? Esto le pasa a los pequeños de 1 a 5 años. ¿Por qué? Porque la cabeza del radio aún no está formada y es fácil de que se zafe del anillo del ligamento anular. ¿Cómo sucede esto? Por un mecanismo de tracción. ¿Qué pasa? Papá, mamá o niñera normalmente vengan para acá y le tiran el bracito, ¿sí? Entonces sucede que se sale la cabeza del radio. ¿Cuál es la sintomatología del bebé? Muy sencillo. Está con el brazo así y no quiere flexionar ni elevar. ¿Qué te dice el papá o quien lo lleva a la emergencia? Se le ha luxado el hombro, te dice, ¿sí? Le tiene un problema en el hombro, pero el problema es en el hombro. Con la simple sintomatología se toma es suficiente eso. Radiografía, ni necesitamos radiografía después del antecedente.
Y la reducción es muy sencilla, basados en sonidos. La reducción y acomodar es muy sencilla. Mirando para allá. El niño va a estar en esta posición. Lo único que hay que hacer, si el codo es más pequeñito, ¿no? Ponemos el pulgar más o menos donde es la cabeza del radio, ¿sí? Y le hago con un poquito de tracción, o sea, esta tracción, y hago una pronación forzada. Hace una pequeña compresión. Y voy a sentir en mi dedo un clic. Cuando siento ese clic, después de hacer esto, se lo llevo al pecho. Y el pequeño, a los 3 minutos, está como si no le hubiera pasado nada. Doctor, pero eso puede ser frecuente. Puede repetirse hasta los 5 años. Puede repetirse hasta los 5 años. ¿Cuál es el tema del tratamiento y prevención? No tirarle el brazo. Y, ejemplo, mi hermana tuvo eso hasta los 5, ¿no? Y pasó casi un año con eso. Pues, o no necesita eso. No necesita ni siquiera. Solo dejar crecer para... O sea, que reduzca. No necesita normalmente nada de eso, ¿sí? Es una patología bastante benigna en cierta forma. Dos cosas más y nos vamos. No quieren irse. Fracturas de húmero distal, perdóname, vamos a hacer todo lo que es alrededor del codo, ¿sí? Sí, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Dos cosas sencillas, termino codo y ya estamos, muy rápidamente. Esto lo divido en dos, porque es una patología muy común más que todo en niños, las fracturas de codo, ¿sí? Y en la clasificación hay lo que es fractura supracondilia, y en el adulto se produce fractura supraintercondilia, más que todo por cartílago de crecimiento. Lo que es en niño, fractura del cóndilo externo y epitróclea, ¿sí? En el adulto es más que todo lo que es eminencia capital. ¿Por qué más estos en niño? Porque son mecanismos de tracción. Si se acuerdan, en la parte del cartílago de crecimiento, los dos, en la parte del epicóndilo y la epitróclea, no están adosadas al cuerpo. O sea, no están adosadas a lo que es el húmero distal hasta ese momento. Por eso se pueden arrancar fácilmente. Y en el niño se produce una fractura del cuello por el cartílago de crecimiento. En cambio, en el adulto se produce en la cabeza del radio. ¿Sí? Bueno, voy a hablar de fracturas supracondilias y después ya la próxima vamos a continuar todo esto. ¿Sí? Fracturas supracondilias es una de las más comunes en niños y una de las que trae más complicaciones en el niño. Por eso es importante diagnosticarlas y tenerlas en cuenta. El codo para el niño es bastante importante, ¿sí? Entonces, hay que tener ese diagnóstico. Muchas veces lleva con muchas consecuencias. La gran mayoría llegan a ser un tratamiento quirúrgico, lamentablemente, por los desplazamientos que tienen, ¿sí? Normalmente el mecanismo, y donde más se produce, son los famosos peloteros en esos globos inflables, porque sale que están saltando, pero uno cae, y justo el de al lado también saltó, entonces infla ese lado del pelotero, infla, y más la caída del niño, entonces se produce un golpe abajo y el brazo así. Entonces, normalmente se produce este tipo de lesiones, bastante grave. Predominio de 5 a 7 años y más que todo en varones porque son más tremendos, ¿sí? Está asociado a veces a la fractura del radio, puede ser, ¿sí? Y es por el mecanismo caídas de altura también. Bueno, también hay muchos que se suben al árbol y caen del árbol, ¿sí? Bueno, como ven, a veces puede producir este tipo de deformidades en valgo, en mago, hay diferentes. Lesiones neurológicas son muy raras y a veces pueden producir hasta una contractura isquémica de Goldman, es parecido a un signo de compatibilidad, ¿sí? Esta es más o menos la contractura isquémica de Goldman, pero puede producir por el desplazamiento. Entonces, otro, y esta es pregunta de examen segurísimo, ¿sí? Garland les hizo
una clasificación para torturar el labio en fracturas supracondyles de niños, ¿sí? Clasificación de Gardner. Este tipo las estudió y las clasificó en dos grandes grupos. Una que es por extensión, un 90%, y las otras por flexión. ¿Por qué es más común la por extensión? Mecanismo de defensa. Caigo con mi brazo en extensión. ¿Sí? Y al entender eso, vamos a entender la subclasificación. ¿Sí? Entonces, ambas se clasifican en extensión y flexión. Las de extensión, el grado 1 es una fractura sin desplazamiento. Grado 2 es una fractura desplazada en cortical posterior, ¿sí? Adosada. Y un grado 3 se produce una fractura de ambas corticales con un gran desplazamiento y sin contacto de los fragmentos, ¿sí? Esta es la clasificación en extensión. ¿Por qué? Cuando caigo, hago este movimiento. Si ven, el húmero se va para adelante, ¿sí? Entonces, al irse para adelante, sucede esto. ¿Entiende? Entonces, lo primero en romperse es la cortical anterior. En un grado 1, solamente una fisura. Grado 2, fractura, pero la cortical posterior sigue adosada. Y un grado 3, completamente. Acá tienen los dibujos. Grado 1 sin desplazamiento, grado 2 ya es una cosa abierta, y un grado 3 se pierde el brazo. ¿Sí? Entonces, el tratamiento normalmente es quirúrgico. Y como ven, la clínica es bastante florida. ¿Sí? Produce un gran hematoma en la cara anterior, una gran deformidad en lo que viene a ser el bracito. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, si te llaman o te dicen, se le salió el codo del lugar? ¿Cuántos años tiene? 5, 7, 9 años. Y el papá vio que se le salió el codo del lugar, porque está viendo esto. Diagnóstico, fractura supracondylar. O sea, eso siempre va a ser. Bueno, a veces sucede esto. ¿Sí? Se ve como un pequeño ombligo en la cara anterior. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió para que suceda esto? Un fragmento, o sea, el hueso, perfora la parte muscular y llega a tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Entonces, ahí es todavía un poquito más emergencia. ¿Por qué? Porque al llegar a eso, puede producir una necrosis de la piel de ese segmento y producir complicaciones. Hay una imagen que se llama signo de la almohadilla grasa, que esto quiero que me lo aprendan, es una radiografía, lamentablemente la borré, no sé por qué, por burro, no sé lo que hice, pero ¿qué sucede? En la radiografía se nota, en el perfil se nota todo lo que viene a ser el húmero distal, pero alrededor se nota una imagen, una sombra negra, ¿sí? Alrededor de eso. Niño con dolor, antecedente de caída, y con esa imagen en la radiografía sospecha de una fractura supracondylar grado 1, sin desplazamiento, ¿sí? Tratamiento, inmovilización. Bueno, signo de la almohadilla grasa. Pregunta de examen también. Estas son las complicaciones. La meta del tratamiento es lograr que sea algo recto. Entonces, el tratamiento hoy en día son reducción con fijación con clavijas. Normalmente se colocan clavitos en forma cruzada, ¿sí? O en forma paralela. Esas son imágenes de quirófano y este es el tratamiento, ¿sí? La fijación de esto con los clavitos para evitar movimientos rotacionales. Hoy en día, gracias a este equipo que es de radioscopía, o sea, las imágenes continuas, se puede hacer percutáneo sin tener que hacer ningún tipo de corte. ¿Sí? ¿No? Hasta ahí los voy a torturar hoy.